¿sí? Pero en sí, un análisis gravimétrico, ¿en qué consiste? Dice, en el análisis gravimétrico, el analito es convertido en una especie insoluble que se separa por filtración. Se lava con una solución adecuada y esa solución hace que se arrastre todo aquello que no es el analito que uno quiso precipitar sin que se disuelva lo que precipité. Se seca, se calcina. En esta calcinación generalmente la especie que yo precipité se convierte en otra. Por ejemplo, ayer les decía, un oxalato o tal vez un carbonato, ¿sí? Un oxalato por calentamiento a determinada temperatura se puede convertir en un carbonato, o un carbonato a una dada de temperatura en su óxido, ¿sí? Siempre con eliminación de dióxido de carbono. Entonces, yo tengo que saber bien a qué temperatura estoy trabajando y lo que precipité, en qué se transformó, porque necesito saber que lo que precipitó es lo que yo creo que precipitó, porque a raíz, a través de su peso molecular, es que lo vamos a cuantificar. Bien. Se pesa una vez que está frío, sí, sobre el platillo de la balanza no puedo colocar nada caliente. Entonces, en estas operaciones lo que uno hace son tediosas, se necesita de paciencia, ¿sí? El secado, el calcinado lleva su tiempo. Para calcinar se utilizan muflas, ¿sí? Que levantan altas temperaturas del orden de los 1000 grados centígrados. Entonces, tengo que proceder con cautela, tengo que trabajar con pinzas largas para retirar estos elementos de la mufla. Se utilizan crisoles, que son como unos vasitos de platino o de porcelana. Y no, obviamente no puedo tocar nada con la mano. Una vez que se enfrió, uno los enfría en desecadores. Son recipientes que tienen en su interior sílica gel para evitar que absorban humedad del ambiente y cambien el peso. Y una vez que está frío, que sí puedo proceder a pesarlo en la balanza, lo toco de vuelta con una pinza un poco más corta, que lo que hago es simplemente evitar tocarlo con las manos, porque la grasitud de las manos o el polvo de los guantes, cualquier cosa, si que yo apoye sobre la superficie del crisol, le va a variar el peso. No hay mufla en la facultad, esto no tenemos diagramado un trabajo práctico, ¿sí? Por ese motivo. Bien. El problema 1. Dicho esto, que es general, ¿no? Para todas las gravimetrías, veamos qué nos propone el problema 1. Nos dice. Esto no lo puedo decir. Ayer tengo ganas de estornudar y no puedo hace rato. Así que si escuchan una chispa, se asusten. Esperen que voy a mandar un mensaje. Pau, ingresá con tu correo de última. Yo te admito. No te preocupes. Es Paula que no puede entrar a la sala. Bien, el primer problema. Dicho esto, ahí está, gracias. No escuché el clic que me hace, porque cuando los voy escuchando, lo único que tengo que minimizar esto. Bueno, cualquier cosa, si hay alguien más, me avisan, porque no veía el cartelito. A ver, para hallar el contenido del serio 4 en un sólido, ¿sí? Se pesa una determinada cantidad del sólido en una balanza analítica, se trata con exceso de iodato, ¿sí? De iodato de potasio, y se precipita como iodato de serio 4. El precipitado se recoge, se lava exhaustivamente, se calcina. Uno lo que hace es precipitarlo en un vaso precipitado. Lo trasvasa cuantitativamente sin perder nada del sólido, ¿sí? Lo vamos filtrando, ponemos un embudo con un papel de filtro
lo filtramos. Ese filtrado puede demorar porque uno tiene que seleccionar bien el tamaño de poro del papel. El filtrado al principio es rápido porque uno lo que va volcando son las aguas, ¿sí? Lo que queda en el sobrenadante, pero cuando tengo que arrastrar todo lo que hago así, agito el vaso y arrastro el sólido, cuesta mucho más. Si puse una varilla no la tengo que sacar del sistema porque arrastra sólido, siempre la dejo dentro del vaso, enjuago y vierto en el filtrado. Después hay que lavarlo ese precipitado. Entonces se lava a veces con agua, con una solución ácida, con lo que se indique de acuerdo a la metodología, ¿sí? Depende de la sustancia que uno precipitó. Lavo y una vez que lo lavé, tengo que doblar ese papel que está mojado, ¿sí? Papel de filtro, como cuando sacan el filtro del café. Doblan ese papel, lo introducen en el crisol, que son como las tacitas de té de los juegos de muñecas, son chiquititos. Entonces el papel lo doblo bien, lo coloco dentro del crisol y eso primero hay que secarlo a la llama de un mechero con un triángulo que se llama triángulo de pipas. En vez de sobre una tela metálica, se genera un triángulo con 3 cerámicos en cilindro que están como enhebrados en alambres. Entonces tienen 3 apoyos y ahí calza el crisol. A fuego directo se seca. ¿Qué terminamos haciendo? Terminamos llevando el papel a ceniza, ¿no? Primero lo vamos a ver oscura, después lo llevamos a cenizas blancas y ese papel se fue porque es materia orgánica, ¿sí? Se convirtió en dióxido de agua, lo degradé. ¿Qué me quedó? Únicamente la sustancia precipitada, la que a mí me interesaba. Y con esa sustancia, entonces procedo, pero todo eso lleva su tiempo, el filtrar, el secar. Recién ahí, cuando el papel se secó, se calcinó, recién ahí saco de la llama directa con la pinza y llevo mi crisol a la mufla. Y lo tengo que dejar 2 horas, 2 horas y media, 3, según lo que indique la técnica. Una vez a la temperatura que hay que calcinar. Una vez que logré esa calcinación, lo voy a retirar de la mufla. ¿Pero qué voy a hacer? Lo voy a pasar al desecador. Una vez que lo saqué del desecador porque se enfrió y lo puedo pesar con otra pinza, ¿sí? Que lo llevo, lo transporto. Las pinzas son a modo de tijera. Voy y lo peso. El tema es que no me puedo asegurar que el proceso haya terminado. Entonces, tomo nota del peso, lo tengo que volver a la mufla media hora, 40 minutos, 1 hora, lo que indique la técnica, volverlo a retirar, dejarlo en el desecador, que se enfríe y pesarlo. Y puedo admitir una determinada diferencia entre pesada y pesada. Si la diferencia de masa es muy grande, quiere decir que no estaba completa la reacción. Entonces tengo que seguir dejándolo más tiempo en mufla. Son prácticos largos. ¿Cómo obtengo la masa de sólido? Por diferencia de pesada entre el crisol lleno, cuando llegó a peso constante, y el crisol vacío. Ahora, ¿qué hicieron acá? Bueno, lo precipitaron al serio 4 de una muestra, ¿sí? Un sólido, lo disolví, le agregué iodato de potasio, logré precipitarlo. Lo seco. Cuando lo calcino, se convierte en óxido de serio, ¿sí? Óxido de serio 4. Y eso es lo que estoy pesando, ¿sí? No es que peso el iodato. Como iodato logré precipitarlo, lo calciné, lo sequé, lo calciné, llegó a formarse esta especie que es el óxido de serio. Me pide que calcule el porcentaje como serio 4 en la muestra original. Entonces, lo que les recomiendo es hacer un esquema de todos los pasos siempre. La muestra contiene serio 4 y se pesa esta masa de muestra. Se agregan iodatos en exceso para asegurarme que precipite todo el serio. El serio precipita bajo esta forma, acá estoy indicando que es la especie sólida que yo obtengo, la que filtro. Después hay varias flechas, ¿por qué? Porque yo tengo que lavar, ¿sí? Secar, y último, este símbolo de calor significa que calciné, y llegué a obtener el óxido de serio 4 sólido. De ese óxido de serio logré obtener esta masa. Entonces, conozco la masa de partida de una muestra que contiene serio 4, y conozco la masa de óxido que pude precipitar de óxido de serio 4. ¿Qué hago? Hago la relación, digo que desde 4,3700 gramos de muestra yo pude precipitar 1,4271 gramos de óxido de serio.
Cada 100 gramos saco el porcentaje. En este caso estoy calculando el porcentaje de óxido de cerio. Sin embargo, el problema me lo pide expresado como cerio 4. Bueno, hago la relación entre el óxido de cerio y el cerio. El peso molecular del óxido de cerio es 172 y el peso atómico del cerio es 140. Esa es la relación que tienen acá. Hay un cerio en el óxido de cerio, en la fórmula del óxido de cerio, entonces es un peso molecular se relaciona con un peso atómico. La masa de cerio 4, de óxido de cerio, perdón, que yo obtuve, ¿sí? En proporción a los 100 gramos de muestra, que este era el porcentaje de óxido de cerio, me va a dar qué porcentaje entonces tengo de cerio 4. Eso que está calculado ahí es esto que está, perdón, se me fue la filmina, es esto que está aquí abajo. Esa relación, cuando uno resuelve esta regla de 3, hace este producto y este cociente, ¿no? Hace esta masa por 140 dividido 172, es decir, que multiplica la masa de óxido de cerio por el peso atómico del cerio, en realidad, para expresarlo como cerio 4, dividido el peso molecular del óxido. Eso que está ahí, esa relación de peso, se llama factor gravimétrico. Es lo que me permite convertir o expresar la masa que yo tengo de óxido de cerio en términos de masa de cerio. Siempre tengo en el denominador la forma que tengo, ¿sí?, conocida, y en el numerador la forma bajo la que yo lo quiero expresar. Yo tenía el dato como masa de óxido de cerio, pero lo quiero expresar como masa de cerio. Bueno, el factor tendrá el cerio arriba y el óxido de cerio abajo. Sí, entonces no hace falta plantear toda esta regla de 3, sino que a la masa que me dio acá la multiplico por su factor gravimétrico, que ya sé cómo sacarlo, y me da la masa que estoy buscando. El problema 2. Los problemas son todos similares, ¿sí? Los tienen que resolver ustedes. No sé si ya lo hicieron y los estoy aburriendo, pero son reglas de 3, no tienen ningún misterio. Mientras ustedes entiendan cómo es la metodología de trabajo, la técnica, es suficiente, lo demás lo saben hacer. Son problemas de estequiometría. Se realiza una determinación gravimétrica de fosfatos, precipitando como fosfato amónico magnésico, calcinando y pesando el pirofosfato de magnesio. Calcular la masa de pirofosfato de magnesio obtenida si se analiza una muestra de 0,5800 gramos de fosfato diácido de sodio, considerados puros. Parto entonces de fosfato diácido de sodio, de esta masa, y es puro, por lo tanto todo es fosfato diácido, no hay impurezas acá. Paso por esto, que es lo primero que precipito, que es un fosfato doble, ¿sí? Un fosfato de amonio y de magnesio. El fosfato, recuerden que tiene carga -3, el magnesio +2 y el amonio +1, ¿sí? Calcino y obtengo pirofosfato, que esta es su fórmula. Entonces me pregunta, si vos partís de esta masa de fosfato diácido de sodio, ¿qué masa de pirofosfatos esperás obtener por esta gravimetría con el 100% de rendimiento, ¿no? O sea, si todo lo lográs precipitar y lo calcinás y lo tenés de esta manera. Bueno, hay que fijarse que acá tengo 2 magnesios, ¿sí? Tengo 2 fósforos y un oxígeno. Tengo prácticamente fusionados 2 fosfatos, por lo tanto 2 veces tengo que buscar el coeficiente estequiométrico, 2 veces, ¿sí? Este fosfato diácido de sodio genera una vez un pirofosfato, ¿sí? Esa es la relación de moles, 2 moles me da 1 mol. Entonces, 2 veces el peso molecular del fosfato diácido me va a dar una vez el peso molecular del pirofosfato de magnesio. El peso molecular del pirofosfato es 222, del pirofosfato de magnesio, y el del fosfato diácido de sodio 120. Y acá está el 2. Este dije que lo iba a poner en naranja el otro día. ¿Por qué? Porque es el 2 que arrastro del coeficiente estequiométrico, es esa relación. Y es este que tienen acá abajo cuando lo calculan a través del factor gravimétrico. La regla de 3 es esta que está acá. 2 veces este peso molecular genera un peso molecular de la otra especie. La masa que a mí me dieron, X. Y eso es lo máximo que puedo esperar de pirofosfato de magnesio. ¿Cómo lo hago con factor gravimétrico? Bueno, si tengo la masa del fosfato diácido de sodio, lo multiplico por el peso molecular del pirofosfato, que es la forma en que yo lo quiero expresar, y lo divido por 2 veces el peso molecular del fosfato diácido de sodio, que es la forma en la que lo tengo como dato, ¿sí? Entonces se cancela la masa de
fosfato diácido con el fosfato diácido y me queda expresado en pirofosfato. Entonces, el problema 3 es bastante similar. Les pregunta cuántos gramos de pirofosfato de magnesio se obtendrán a partir de 0,6.000 gramos de una muestra de fosfato de calcio, que está impurificada un 25% con carbonato de calcio. Yo le conozco la pureza en realidad, porque si el 25% es de impurezas, el 75% es fosfato de calcio. Entonces, si yo peso 0,6.000 gramos, en definitiva 0,4.500, que es el 75%, son los gramos de fosfato de calcio. Hago todos los pasos que tengo que hacer para una gravimetría, ¿sí? Y llego a el pirofosfato que me dice el enunciado. ¿Qué masa voy a obtener? Bueno, acá, si se fijan, un pirofosfato a partir de un fosfato de calcio. ¿Por qué? Porque en la fórmula tengo dos fosfatos y acá tengo los dos fósforos. Entonces la relación es 1 a 1. Un peso molecular de fosfato de calcio dará un peso molecular de pirofosfato de magnesio. Entonces, 310 da 222. Mis 0,4500 gramos de fosfato de calcio dará esta masa de pirofosfato de magnesio. ¿Cómo lo sacaba con factor gravimétrico? Bueno, a la masa de fosfato de calcio la multiplico por el peso molecular de pirofosfato y la divido por el peso molecular del fosfato de calcio y lo termino expresando en masa de pirofosfato. Eso es lo mismo, es mecánico. ¿Sí? La obtención del factor gravimétrico. Lo que es importante saber es que tanto en este problema como en el anterior precipitábamos y calcinábamos y obteníamos pirofosfato de magnesio, sin embargo partíamos de un fosfato ¿sí? diferente. En este caso era un fosfato de calcio, ¿sí? Cuya fórmula ya tiene los dos fósforos. En el otro caso era un fosfato de sodio, ¿sí? El fosfato diácido que tiene un solo fosfato en su composición. Entonces hay que tener en cuenta el coeficiente estequiométrico. Bien. El problema 4 es más a lo que se aproxima a lo que uno hace, ¿sí? Tiene una vueltita más de rosca, que es determinar dos componentes. Entonces, yo peso una determinada cantidad de un sólido que es una mezcla de hierro en estado elemental y el óxido férrico. Lo trato con un reductor de Jones y el hierro se reduce a hierro 0, el que estaba como óxido, ¿no? Como hierro 3. Calcino en ambiente reductor y peso nuevamente. Entonces ahora tengo todo hierro, el que tenía la muestra más el que provenía del óxido. La masa obtenida es esta otra. Me pide que calcule la composición porcentual de la muestra, o sea, que le diga qué porcentaje tenía de hierro y qué porcentaje tenía como óxido férrico. Ese es el esquema del que les hablaba, que tienen que armar. La masa que habían obtenido inicialmente, cuando sabía que estaba empezando una mezcla de hierro y óxido férrico, decimos, bueno, yo pesé 0,2250 gramos. X gramos de esa cantidad serán de hierro y gramos serán del óxido férrico. No sé cuánto de cada uno, sé que la suma da eso. Por otro lado, una vez que hago el tratamiento, convertí el óxido férrico en hierro. Entonces, la nueva masa corresponde a la suma del hierro que tenía la muestra más el que yo generé a partir del óxido, ¿sí? El que me quedó luego de la calcinación. Entonces, lo que puedo observar en este sistema, que el hierro permanece inalterable, el proceso no lo modificó, entonces X es igual a X', como yo lo llamé. Sin embargo, hay una relación entre I e I'. ¿Por qué? Porque la cantidad de hierro que se genera depende de la cantidad de óxido férrico que había. ¿Sí? La cantidad de hierro I' que había. Y ahí uso el factor gravimétrico para expresar una en términos de la otra. Multiplico por 2 veces el peso atómico del hierro y lo divido por el peso molecular del óxido férrico.
O hago la regla de 3, ¿sí? Yo acá ya no se les incluí, trabajé un factor gravimétrico. ¿Y eso por qué? Porque yo quiero dejar de expresarlo como óxido férrico y pasar a expresarlo como hierro. El 2, ¿por qué? Y porque en la fórmula del óxido férrico hay 2 hierros, ¿sí? Entonces tengo que poner 2 veces el peso atómico del hierro. Si seguimos entonces en esa línea del problema, yo tengo 2 ecuaciones con 2 incógnitas, que es lo que me permite que el sistema tenga solución, ¿no? Que pueda decir cuánto hay de cada uno de estos 2 componentes. Yo tenía I' gramos de hierro. ¿Cómo los puedo poner? Los puedo poner como 2 veces el peso atómico del hierro sobre el peso molecular del óxido férrico por I gramos de óxido férrico. ¿Qué significa? Puedo expresar la cantidad de hierro en términos del óxido férrico. Y acá ellos eran iguales, o sea que X' y X son lo mismo. Y ahora ya no tengo I', ahora tengo I. Entonces el sistema tiene 2 ecuaciones y 2 incógnitas. Parecía tener 4, pero en realidad X se relaciona con X', en este caso son iguales, y se relaciona con I' a través de los factores gravimétricos. Lo que tienen que prestar atención es cómo escribir bien los factores gravimétricos. Entonces, ¿qué hacen? Tienen las 2 ecuaciones, esta es la relación de los pesos, ¿sí? O sea, el factor gravimétrico, lo que tienen que hacer es resolver el sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas, por igualación, por sustitución, o como quieran. Profe, Sí. ¿puede volver a explicar? No entendí que eran 4 incógnitas y ahora son 2. Esa parte me perdí. Vos partís planteando esto que está acá arriba. Vos sabés que la masa de hierro más la masa de óxido férrico pesa esta cantidad, M1. Sí. Y después sabés que la masa del hierro que tenía la muestra más el que proviene de este óxido pesan esta otra cantidad de M2. ¿Sí? Llamás X a esta masa y a esta otra X', a esta otra y prima a esta otra. Sí, hasta ahí. ¿Eh? Se decía, hasta ahí, sí. No las conocés. Ahora, si vos pensás en lo que pasó, este hierro se mantuvo inalterado. La masa de hierro que tenías acá la seguís teniendo acá abajo, o sea que X es igual a X'. Porque no le pasó nada en el proceso. Todo el hierro que tenía la muestra sigue estando ahí. Ahora, al óxido sí le pasó algo, se convirtió en hierro. Entonces lo que haces es, a través del factor gravimétrico, expresar estos I' gramos de hierro como I gramos en óxido férrico. Entonces lo haces a través del uso del factor gravimétrico, convertís I' en I. O en realidad expresás estos I' gramos de hierro en términos de I gramos de óxido férrico. Y la relación te da esa regla de 3 o usar el factor gravimétrico. ¿Sí? Ahora sí. Entonces, yo puedo poner I' gramos de hierro, pero eso equivale a tener estos I gramos de óxido férrico. O sea, está el factor gravimétrico en el medio. Entonces, ahora el sistema te quedó con 2 ecuaciones y 2 incógnitas. Las incógnitas son X e Y. Porque X' y Y' se pueden escribir en términos de X y de Y. Si hubieses tenido 2 transformaciones, acá hubiera aparecido otro factor gravimétrico. No aparece porque el hierro no sufrió ninguna transformación. Ahora hay que resolver el problema. Encontrarán los I gramos de óxido férrico son estos. Por diferencia, vuelvo a cualquiera de las ecuaciones, ¿sí?, del sistema y saco los X gramos de hierro. Con esos gramos de los 2 componentes me pide la composición porcentual. Entonces, si yo tengo los gramos de óxido férrico que había en esta masa de muestra que se pesó, en 100 gramos habrá X. Lo mismo, si en esa masa de muestra había estos gramos de hierro, en 100 gramos serán X. Como son los únicos 2 componentes, la suma me da 100 y el porcentaje de óxido férrico es 51,87 y el porcentaje de hierro es 48,13. O sea, eso es álgebra, no química, lo que resta del problema, ¿sí? Lo que ustedes tienen que saber es esto, es plantear este sistema y reconvertirlo para que tenga solución. Si hubiéramos partido de 2 carbonatos, acá hubiéramos obtenido 2 óxidos. Entonces había que encontrar la relación de X y X'
y la relación de I y de I'. ¿Sí? Y dejo todo, puedo dejar todo expresado en X' y Y', o puedo dejar todo expresado en X e Y. El tema es que lo deje expresado en dos incógnitas solas, ¿sí? Para que tenga solución. Bien, este problema, les digo lo mismo que les dije el martes. Tienen que leer toda la gravimetría del sulfato, lo tienen resuelto en las placas, lo que tienen que hacer es intentar entender qué es lo que se está teniendo en cuenta, ¿sí? No nos vamos a detener a explicarlo en detalle porque es leerlo de cómo está en la placa y esta es la copia de lo que viene de la guía. Está resuelto en la guía, ¿sí? Ustedes lo estudian y si tienen alguna duda nos consultan. ¿Sí? Es bien teórico. Y el último problema de gravimetría es una muestra, una aleación de plata y de plomo. Se disuelve en ácido nítrico. Eso es lo que ataca a los metales, ¿sí? Lo precipitan con clorhídrico en frío, obteniéndose este peso, que es la suma de cloruro de plata y cloruro de plomo. Entonces, yo parto de una aleación que la pesé, hago el tratamiento y los precipito como cloruro de plata y cloruro de plomo y pesan esto. El peso, no, perdón, este precipitado se trata con agua caliente para disolver el cloruro de plomo, que es parcialmente insoluble o soluble. Entonces, cuando yo hago esto con agua caliente, este signo menos significa que enfríe, adelante del calor, ¿sí? Acá lo dicen clorhídrico en frío, precipito los dos. Cuando agrego agua caliente se me disuelve el cloruro de plomo, o sea, el plomo pasa a la solución como plomo 2. Y me queda solo un sólido, que lo vuelvo a pesar, que corresponde al cloruro de plata. Entonces, me pide que calcule el porcentaje de plata en la aleación. ¿Sí? No está hecho, lo tienen que plantear ustedes. Fíjense que yo conozco de qué cantidad de muestra partida de aleación y cuánto cloruro de plata se obtuvo. Si yo sé cuánto cloruro de plata se obtuvo, puedo saber cuánta plata hay acá, por la relación de peso atómico y peso molecular, ¿no? Entonces yo sé que esta masa de cloruro de plata equivale a tantos gramos de plata. Si cada 0,2 gramos tengo esos gramos de plata, cada 100, X. Ya con eso, regla de 3, respuesta de la parte A, porcentaje de plata en la aleación. La parte B o inciso B me dice que calcule el peso de cloruro de plomo que no precipitó. ¿Cómo se les ocurre que pueden calcular qué cantidad de cloruro de plomo no precipitó? Si ustedes hacen la diferencia entre esta masa y esta masa, ¿qué les da? Los cloruros que precipitaron como cloruro de plata. No. La diferencia entre esto y esto. ¿El peso del plomo que había? No. Si yo hago cloruro de plata más cloruro de plomo menos cloruro de plata, ¿qué me da? Ah, el cloruro de plomo. Cloruro de plomo. Cloruro de plomo, sí. Ustedes acá están pesando como cloruro de plata y más cloruro de plomo. Y acá solo el cloruro de plata, porque el cloruro de plomo lo disolvieron. Si hacen la diferencia entre estas dos masas, omega' y omega 2', la diferencia justamente es el cloruro de plomo, que acá estaba precipitado y acá ya no está porque lo disolví. O sea, ustedes conocen la cantidad de cloruro de plomo que sí había precipitado. Hasta ahí estamos, ¿no? Sí. Sí. Ahora, ¿cómo conocen la cantidad de cloruro de plomo que debió precipitar? ¿Qué calcularon en A? ¿O qué calcularon a partir de esto? A partir de esto dijimos que podíamos calcular en este cloruro de plata qué cantidad de plata había. ¿Y esa cantidad de plata de dónde provenía? De la aleación. ¿Me siguieron hasta ahí? Sí. Sí, sí.
claro, si vos ya conocés la plata, después le calculaste cada 100 gramos de muestra cuánta plata y eso era el porcentaje. Pero si a vos a partir de este cloruro de plata podés sacar cuánta plata provenía de la aleación, en estos 0,2 miligramos, entonces le restás esa plata y te da cuánto plomo tiene la aleación. Y si vos conocés cuánto plomo tiene la aleación, podés hacer el cálculo de cuánto cloruro de plomo debió precipitar con la relación de peso atómico y peso molecular. Conociendo la cantidad de plomo que tiene la aleación, la masa de plomo, podés calcular cuánta masa de cloruro de plomo tendrías que haber obtenido. La comparás con la que realmente precipitaste y la diferencia va a ser lo que no precipitó. ¿Por qué? Porque si bien usaste clorhídrico en frío y lograste precipitarlo, no precipita completamente el plomo porque tiene una alta solubilidad. Es de las insolubles, pero se redisuelve muy fácilmente, cuesta mucho precipitarlo. De hecho, jugando con la temperatura, también se te redisuelve. ¿Sí? Cuando tienen un problema de estos, lo mejor que pueden hacer es el esquema y ver bien qué dato me da cada masa, qué significa cada cosa, cómo relaciono una con la otra, porque sale todo con reglas de 3, ¿sí? Bueno, la gravimetría del sulfato la tienen que estudiar, se tienen que tomar su tiempo para poder digerirlo. Hola, Pau. Hola. ¿Cómo va? Bien. No sé qué Bien. estoy. El último me parece que quedó como medio ahí. Pero para que no piensen. Estallé. A juzgar por el silencio, digo. Pero es para que se sienten y lo razonen. Lo que tienen que tener en cuenta del último, me parece, es que de la aleación ustedes tienen plata y plomo. Y por estequiometría es ver, bueno, o sea, cuántos gramos de cloruro de plata se pueden formar a partir de un peso atómico de plata. Y ahí relacionando. Es más que nada como para que se haga la estructura de esa misma que Vero les mostró en la filmina y empiecen a restar de un lado y para otro. Me parece que viene por ese lado, pero más mirarlo con paciencia. Sí, traten de plantearlo porque si no les dejamos todo planteado en las placas, no tienen nada para agarrarse para practicar. Y la gravimetría del sulfato, ya les digo, léanlas, lean también la gravimetría del hierro, ¿sí? Que son metodologías de laboratorio que tienen su error, que si trabajan un pH determinado, fíjense bien y si no entienden algo, nos consultan. ¿Están para seguir? Seguimos con volumetría de precipitación, que lo tienen fresquito. Sí. Dale, profe. Ahí les voy a compartir. Esperen que se me haya cerrado la presentación. Medio lento. Está lenta la compu y estoy lenta yo. Ahí va. Bueno. Estoy manejando con la ruedita porque como que no veo las miniaturas. A mí me pasó eso, sí. Ahí está. No, que empezaba con el problema 2. Digo, a ver por qué. Pensé que había pasado uno de largo, pero no. Bueno, del seminario vamos a repasar o a discutir algunos de los problemas, ¿sí? El problema 2 dice, discutir la titulación de cloruros por el método de Mohr. ¿A qué pH se debe trabajar y por qué? Primero, ¿qué se determina por el método de Mohr? Por el método de Mohr se determinan cloruros, conociendo el título de un nitrato de plata, ¿sí? Que puede considerarse patrón primario o que fue valorado contra cloruro de sodio como patrón. Lo que es importante es que el título lo tiene el valorante, concentración conocida de nitrato de plata con que cargo la bureta. Entonces, mi muestra de cloruros, ¿sí? Tiene que tener un pH determinado. El indicador del método de punto final es el cromato, de un cromato de potasio.
¿Por qué? Porque el cloruro con plata forma un precipitado blanco de cloruro de plata y cuando ya no hay más cloruros en la muestra, la plata que que vierte desde bureta, el primer exceso, se encuentra con cromatos y me da un color rojo. Entonces eso me da la pauta de que llegamos al punto final y yo tengo que cerrar la bureta y tomar lectura. Toda la plata consumida hasta ese momento se invirtió en titular los cloruros. Entonces, ¿qué tenemos? Por un lado tenemos el cloruro de plata con un equilibrio de KPS y por el otro el cromato de plata con su equilibrio de KPS. ¿A qué pH tengo que trabajar? Tengo dos cuestiones. Estoy trabajando con plata y estoy trabajando con cromatos. Y es de aquí el tema del pH. El pH de trabajo debe estar entre 6,5 y 10,5. ¿Por qué? Si el pH de la muestra es mayor a 10,5, tengo un problema con la plata que estoy usando de valorante. Si vierto sobre un Erlen donde hay un pH muy alcalino, voy a generar óxido de plata, ¿sí? Con los oxidrilos. Entonces voy a estar consumiendo, por esta reacción que está acá, valorante, que en vez de estar titulando cloruros, están consumiendo oxidrilos. Entonces voy a leer un volumen mayor. Esto es blanco también, no me voy a dar cuenta que estoy generando otra especie y yo voy a decir que la muestra tiene un montón de cloruros cuando en realidad tenía un montón de oxidrilos. Entonces estaría mal. Este método no se puede aplicar para pH superiores a 10,5. ¿Qué pasa si el pH es ácido? Si el pH está por debajo de 6,5 en la muestra, tampoco lo puedo aplicar. ¿Por qué? Porque los cromatos, que son el indicador, se convierten en cromatoácidos y este dimeriza dando dicromato, que es de color naranja, en vez que amarillo. No hay un cambio de estado de oxidación, pero sí me cambia la especie. El que precipita dando el precipitado rojo con la plata es el cromato. Si yo lo pierdo formando estas otras especies, no voy a tener indicador de punto final. ¿Cómo justifico? Con estas dos ecuaciones. Siempre que se les pide una justificación, es la explicación y las ecuaciones. Porque en química se justifica con ecuaciones, es nuestro lenguaje. ¿Por qué no puedo? Porque pasa esto. ¿Por qué no puedo? Porque pasa esto. En el ítem B me pide que calcule la concentración de cromatos en una solución de cromato de potasio 0,005 molar a pH 6,5. Me da la concentración de protones y me da el pH, ¿sí? Me da la concentración analítica de cromatos y me pide el cromato de equilibrio. Esto lo traje tal cual de la guía, ¿sí? Lo tienen calculado en la guía, lo pueden ir a ver directamente. Es la explicación del método que vieron ayer con Jorge y tienen en la guía de teoría, ¿sí? En los capítulos, como le dice. ¿Cuál es el límite superior de pH al cual se puede valorar cloruros por agregado de nitrato de plata? Ese límite es 10,5, ¿sí? Ya lo habíamos respondido cuando decimos entre qué pH puedo aplicar, en qué rango de pH o límites de pH puedo aplicar este método. ¿Y por qué debería utilizar un ensayo en blanco? Si ustedes recuerdan lo que vieron ayer, las fuentes de error, la tercera fuente de error en el método es la que se puede minimizar. Y es la formación detectable del precipitado de cromato de plata del punto final. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ponemos en un Erlen B, en el A poníamos la muestra, en el B ponemos agua destilada. Precaución, el agua libre de cloruro para trabajar con todo este método. Agua destilada. Le agregamos una cucharadita de carbonato de calcio, un carbonato insoluble. ¿Qué va a simular? Va a simular el precipitado de cloruro de plata, porque es un sólido blanco. Entonces, cuando titule desde bureta con cromato de plata, voy a gastar unas gotas de cromato de plata hasta que mi ojo ve que se formó de nitrato de plata, perdón, hasta que mi ojo ve que se formó ese cromato de plata rojo. Y ahí cierro la bureta. Habré gastado 2 líneas de bureta, ¿sí? 5 líneas, lo que cada ojo le cueste ver la formación de este sólido rojo. ¿Por qué? Porque agrego, cuando hago la titulación real de la muestra, genero un sólido blanco, que es el cloruro de plata. El indicador es de color amarillo. Es soluble, es de color amarillo. Entonces veo la formación de un sólido blanco en una solución amarilla.
agrego el exceso de nitrato de plata y se forma cromato de plata rojo. Yo voy a ver anaranjado, ¿sí? Hay que hacer el ojo. Lo primero que uno hace entonces es un ensayo en blanco, una muestra que no tiene cloruro, cuánto gasta de nitrato de plata hasta que yo pueda ver, para que yo pueda ver el color del cromato de plata. Entonces por eso le pongo este carbonato de calcio para simular como que se hubiera formado ese sólido blanco. Luego, ¿qué hago? Acá tienen los dos esquemas, la muestra o un Erlen A y el blanco o un Erlen B. Y acá tengo un problema numérico con esto. Se determinó la pureza de una muestra de cloruro de potasio. Se pesan 5 gramos en balanza analítica, se disuelve en el agua destilada libre de cloruro, llevándose a 1000 en un matraz. Una alícuota de 25 consume 22,40 de la solución de nitrato de plata de esta concentración. Y el ensayo en blanco, que es aquel donde imitamos ese sólido, ¿sí? Y nos ponemos a gastar de bureta a ver cuándo el ojo ve el color rojo del cromato de plata, consume 0,5 de mililitros. Calcular la pureza de la droga. Entonces, ¿qué hago con mi ensayo en blanco? Lo tengo que restar de lo que consume la muestra, porque hay parte que la consumo y no porque esté titulando cloruros. Ese es un ensayo en blanco. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, acá están todos los pasos, ¿no? Tengo mi muestra, la disuelvo, la llevo 1 litro en el matraz, tomo una alícuota de 25, que es este que está acá, y lo valoro. Y también me preparo este otro Erlen para hacer el ensayo en blanco. ¿Qué es lo que titulo primero? El ensayo en blanco. Y lo dejo para ver a qué color tengo que llegar con la muestra. Las dejo en igual intensidad de color. Entonces después, cuando lo que gasto con la muestra le resto lo que gasté con el blanco, ahí es como estoy corrigiendo. Y eso es lo que tienen acá. Bueno, acá tienen el cloruro de la muestra con el valorante, genera esto, el indicador con el valorante, punto final, cromato de plata rojo. En el punto de equivalencia, como la reacción es 1 a 1, un mol de cloruro reaccionan con un mol de plata, entonces no tengo acá ningún coeficiente. Los moles de plata son iguales a los de cloruro. ¿Qué plata? Si yo quiero saber cuántos cloruros hay en mi muestra, es la plata que reaccionó con los cloruros. Por lo tanto, es la que gasté en la valoración de la muestra menos la que gasté en la valoración del blanco. Entonces, como la concentración de plata es la misma, la saco factor común y me queda la resta de volúmenes. Es el volumen consumido por la muestra menos el que consumió el blanco, todo por la concentración de nitrato de plata, y esos son los milimoles de nitrato de plata que consumieron los cloruros. Y eso es igual al volumen de alícuota, que eran 25 mililitros, por la concentración molar de los cloruros. Una vez que tengo la concentración molar, o sea, cuántos moles tengo por litro de cloruros, lo puedo expresar como cloruro de potasio o como yo quiera. Ese porcentaje de peso en peso de cloruro de potasio es esto que está acá. En vez de escribirles todas las reglas de 3, ustedes lo pueden hacer todo con reglas de 3. Sin embargo, acá está agrupado con factores. Así como usábamos el factor gravimétrico, bueno, se pueden usar factores para ir expresando. Entonces, este es el volumen consumido, esta diferencia es el volumen que consumió la muestra por la molaridad del nitrato de plata, son los milimoles de nitrato de plata, que equivalen a los milimoles de cloruro, es lo que tenemos expresado acá en el punto de equivalencia. Entonces, esto que está acá, hasta ahí tenemos milimoles de cloruros. Si lo multiplican por el peso del milimol del cloruro de potasio, o sea, los gramos por cada milimol con milimol se cancela y le queda en gramos. Ojo que si ponen el peso molecular, está en miligramos milimol, no en gramos, tienen que poner el factor 10 a la menos 3. Entonces, lo importante es que pasen los milimoles a gramos. Una vez que pasaron de cantidad, o sea, de milimoles, o si ponen acá el volumen en litros, entonces lo estarían calculando en moles y acá ponen el peso molecular en gramos mol. Ustedes seleccionan cómo trabajar, ¿sí? Si ustedes quieren acá, en vez de poner el peso del milimol, o sea, los gramos que pesa un milimol, quieren poner los gramos que pesa el mol, que hay una relación 10 a la 3, entonces acá pongan, para que esto les dé moles, tienen que poner el volumen en litros. Solo acá. Entonces, hasta ahí llegamos a gramos. Si lo multiplico por 1000, porque lo llevé a 1000 mililitros, que es el volumen final en que dejé, ¿sí?, toda la muestra,
y lo divido por la alícuota que valoré, que son 25 mililitros, 1000 mililitros sobre 25, o 1 litro sobre el equivalente en litros. ¿Sí? Si eligen trabajar en mililitros, si elijo trabajar en litro, por 100, para expresar en porcentaje, dividido la masa que había pesado de muestra, que es la que tenían de dato en el enunciado, que eran 5 gramos, creo. ¿Sí? Entonces, cada factor de estos es una regla de 3 que se ahorra, que ustedes lo saben armar. ¿Sí? Porque si no, para pasar moles a masa, tienen que ser una regla de 3. Pero saben que esa masa estaba en 25. En 1000 es otra regla de 3 y es este factor. Y saben además que esa masa que corresponde a esta masa de muestra. En 100 gramos de muestra, que es para expresarlo en porcentaje, peso en peso, es otra regla de 3 más. O sea, cada vez que aparece un por acá es porque estamos haciendo una regla de 3. ¿Sí? Si lo puedo expresar así, me la estoy ahorrando. Y tengo menos chance de equivocarme. Otra forma de valorar cloruros es hacerlo en vez de a través de una volumetría directa, hacerlo a través de un retorno o volumetría, ¿sí?, en 2 partes o indirecta. ¿Qué hago? Hago la valoración ahora de cloruros con el método de Volhard. El indicador que usa este método me pregunta el pH de trabajo, por qué debe agregarse nitrobenceno cuando se valoran cloruros y qué alternativa podría elegir en lugar de usar el nitrobenceno. Bien, hago otra volumetría, parto de la muestra de cloruros y agrego desde bureta nitrato de plata. Este nitrato de plata lo agrego en exceso. Si yo ya hice por el método de Mohr mi muestra, una alícuota igual de una muestra de cloruros, ya sé cuánto gasto de bureta de nitrato de plata. Vamos a suponer 12 mililitros con una bureta de 25. Entonces tengo que agregar más nitrato de plata que eso. Por ejemplo, 22 mililitros. Agrego 10 de exceso. ¿Qué me queda? Me queda todo el cloruro precipitado como cloruro de plata y un exceso de plata que yo agregué. Ese exceso de plata lo valoro con tiocianato. O sea, tengo que cargar una segunda bureta con otra solución que también es de título conocido, es el valorante 2, y llevo toda la plata a tiocianato de plata. También un sólido blanco, que se suma a este otro sólido blanco. Hasta ahí no veo ningún cambio. ¿Cuál es el indicador de este método? Es el hierro 3 de un alumbre férrico. ¿Sí? Un sulfato doble de amonio e hierro férrico. ¿Sí? Se conoce como alumbre. Tiene 12 moléculas de agua en su molécula. Lo que nos importa es que tiene hierro 3. Entonces, se prepara nítrico concentrado. Este hierro 3 va a ser el indicador de punto final. ¿Por qué? Porque cuando agregue el primer exceso de tiocianato, cuando ya termine de valorar el exceso de plata que había puesto con los tiocianatos, de un tiocianato de potasio de título conocido, me voy a encontrar, este tiocianato se va a encontrar, mejor dicho, con hierro, y va a generar este complejo, no un sólido, esto es un complejo, una especie soluble, pero es de color roja también. Entonces, ahí es donde cierro la bureta. Ese era en sí el método, y tenemos que discutir lo demás. El problema que sigue es aplicado a este con datos, igual que hicimos lo anterior, ¿no? Discutir la técnica de Mohr y después aplicarlo a un problema numérico. Acá es lo mismo, discutimos la técnica de Volhard y después lo aplican a un método, con números en un problema más. Entonces, ¿qué indicador se usa en este método? Ya lo dijimos acá. ¿Cuál es el pH de trabajo? En estas titulaciones sí o sí hay que trabajar el pH ácido, de ácido nítrico. O sea que las muestras sí tienen que ser ácidas. En algún momento ustedes van a ver el protocolo de laboratorio, va a haber que agregar ácido, va a haber que dirigirse a la campana extractora de gases y con los recaudos para trabajar con un ácido concentrado van a manejar una solución nítrica. Van a volver a la mesada donde tienen la bureta y acá les propone un agregado de nitrobenceno. ¿Por qué hay que agregar nitrobenceno? ¿Cuál es el inconveniente en esta volumetría? ¿Qué hace ese nitrobenceno? Cuando lo agrego en determinado paso, sí hay que respetar bien los pasos de toda la técnica. Yo tengo cloruros, los voy a precipitar con platas. Hasta ahí es igual que Mohr.
Una vez que logré formar mi cloruro de plata y le agregué el exceso de plata, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué hace este nitrobenceno? ¿Lo discutieron? ¿Lo vieron con Jorge en la teoría? ¿Están ahí? Porque Chicos, ¿no vieron el fenómeno de absorción sobre el precipitado de cloruro de plata formado y los errores que cometo en el método? La parte de los errores él la pasó por alto. De este método, porque el de Moore lo dio al detalle. El de Volham no les dio la parte de error. Dijo que no era muy importante, pero creo que algo explicó, no sé si explicó eso, no me acuerdo. Bueno, ustedes tienen que evitar, ¿sí? Léanlo porque está en la guía. A ver, lo que nosotros le vamos a decir es que en lugar de agregar nitrobenceno, que se debe hacer bajo campana y es un compuesto orgánico, lo que hacemos es, nosotros lo que hacemos es generar un flóculo, ¿sí? Por calentamiento. Calentamos, hacemos que se agregue ese precipitado fino de cloruro de plata, ¿sí? Particulado fino, hacemos que se genere como un chicle, parece, ¿sí? Queda todo aglutinado, todo junto, entonces ofrece menor superficie para evitar esa reacción de superficie, ¿sí? Y cometer errores a la hora de leer el consumo del titulante. Entonces, Sí, lo explicó. me parece Ahora Ahora que dijo lo de la superficie, me acordé que sí. bien, sí, porque en realidad el método de Volhar, este que vemos, el de Fajans, que es otro que no vemos nosotros, tienen esta misma base. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Es calentar y generar el aglutinato. Es importante que respeten el orden de agregado del ácido, del indicador, ¿sí? Y de ese calentamiento que reemplaza el agregado de nitrobenceno. Después lean bien la técnica. Las técnicas, los TP nosotros se los dimos, ¿sí? Lean de la guía de teoría o de los apuntes que han tomado de la teoría de Jorge y después es una receta, ¿no? Uno sigue un protocolo de laboratorio que en definitiva tiene los pasos a seguir. Ya para esa altura saben para qué es cada agregado y cuáles son las ecuaciones, ¿sí? Que tienen que conocer. Para un problema numérico, ¿qué nos encontramos? Bueno, acá está de vuelta todo escrito, ¿sí? Mi muestra, la titulo, le agrego un exceso de plata, el exceso lo valoro con tiocianato. Cuando ya me quedo sin plata, el exceso de tiocianato se encuentra con el hierro, que es el indicador de punto final, se genera este color rojo, un complejo rojo de tiocianato férrico. Entonces, ¿cómo se plantea el punto de equivalencia en la valoración de Volhar? Los cloruros de la muestra los voy a sacar por diferencia, porque yo acá agregué plata en exceso y el exceso lo titulé con tiocianato. Quiere decir que toda la plata que agregué, menos la que reaccionó con tiocianato, que es igual a la de tiocianato que tuve que agregar, esa diferencia me da la cantidad de plata que había reaccionado con cloruro y en definitiva me da la cantidad de cloruro. ¿Por qué todo es 1 a 1? Porque un mol de cloruro reacciona con un mol de plata, un mol de tiocianato reacciona con un mol de plata, ¿sí? Entonces todo es 1 a 1. No hay ningún coeficiente acá. Quiere decir que yo, la totalidad de plata que leo de la primer bureta, el volumen por la molaridad agregada completa, ¿sí? De plata, ¿se acuerdan que yo les dije que si en Moore gastaban 12, agreguen 22? Ponen los 22 mililitros, porque al Erlen le agregan los 22. Lo que yo sé es que seguramente le agregué un exceso. Entonces, el exceso lo titulan con tiocianato. Anotan cuánto gastan en la otra bureta, vamos a suponer de 8 mililitros, tienen la concentración del tiocianato, tienen el gasto de plata por su concentración, esto lo pueden calcular. Lo que tienen que recordar es que este tiocianato equivale a la plata que reacciona con tiocianato. Y que esta plata era la plata total. ¿Por qué? Porque reaccionó parte acá con el cloruro y parte acá con el tiocianato. O sea, si a la plata total le resto la que reaccionó con tiocianato, que es igual al tiocianato, ¿sí? Que tuve que agregar, la diferencia me da la plata que reaccionó con cloruros, que es igual a los cloruros. Entonces eso me permite saber cuánto cloruro hay.
y acá está puesto volumen por concentración de plata menos volumen por concentración de tiocianato. Eso es igual a volumen de la alícuota que yo había tomado para valorar, que son 25 mililitros, por la concentración molar de los cloruros. Fíjense que les da todos los datos, les da el volumen de alícuota, les da el agregado de nitrato de plata, su concentración, y el agregado de tiocianato y su concentración. Tienen que reemplazar en esta ecuación y sacar la concentración molar de los cloruros. Después, ¿qué me pide? Me pide calcular el contenido de cloruros y expresarlo en ppm, o sea, en parte por millón, miligramo litro, ¿sí? Porcentaje peso volumen. Es convertir un dato de molaridad, ¿sí? Con el peso molecular y teniendo en cuenta, si yo acá saqué molaridad, saqué los moles en un litro. ¿Sí? Si ustedes en vez de sacar la C o la M, la molaridad, se quedan directamente con esto, habrán calculado los milimoles de cloruro que había, y esos milimoles estaban en el volumen de alícuota de 25. Depende cómo trabajen, es lo que van a sacar. Si sacan los milimoles, bueno, saben que estos milimoles se encontraban en 25 mililitros de alícuota valorados. Y empiezan a trabajar a partir de ahí para poder expresar en porcentaje peso volumen y en ppm. Si ustedes hacen el B por C, que usan acá el volumen de alícuota, lo que van a terminar despejando es concentración molar, o sea, los moles por litro para la muestra valorada. Entonces, a partir de la molaridad, llevan a estas dos expresiones. Les digo esto porque a veces confunden. Terminan diciendo que este número era molaridad o que esto que calculan acá eran los moles. Lo invierten, ¿sí? Presten atención y siempre pongan las unidades de lo que están calculando para no cometer errores. Creo que eso es todo. Sí. ¿Tienen alguna duda? Como siempre, nosotros les dejamos la placa para que la miren con tiempo, así se pueden sacar las dudas. Si no la pueden ver, se las comentamos para que vean cómo es que la armamos. En definitiva está la resolución de los ejercicios. Está planteado el formato, ¿sí? de los pasos a seguir. Los cálculos les quedan a ustedes, ¿sí? Creo que es más que una guía de cómo se hacen los ejercicios, prácticamente les queda resuelto. Por eso el último de gravimetría no se los pusimos, para que lo hagan ustedes, porque no les quedan problemas en la guía, sino. ¿Tienen alguna duda? ¿Saben cómo les fue en el parcial? ¿Se intuyen cómo les fue? ¿Sí, no? ¿Se tienen fe, no se tienen fe? ¿Están estudiando? ¿En qué andan? ¿Están aprendiendo otras cosas? ¿No? ¿Ya charlaron ayer de eso? ¿Qué haces, Pau? ¿Qué vieron ayer? No, yo ayer no me pude conectar porque como estoy con la compu del laburo, les cuento a los chicos que el domingo cuando estaba corrigiendo, Cierto. tiré la taza de té arriba de la compu y mi compu personal se murió. Y tengo la de la empresa donde trabajo, pero con la de la empresa no puedo entrar a Zoom, está como bloqueado. Pero a Meet sí me dejó entrar, entonces ayer no pude entrar a la clase. Está bien. Así que no sé qué vieron, supongo que vieron algo de esto. Bien. El recuperatorio que es la otra semana, ¿no? Este sábado no, el otro es. El 7. El 7. Sí. El 7. Profe, hay una chica que preguntó algo en el chat. Ay, perdón. A ver. No, bueno, acá alguien dice el cálculo del error dijo que era lo que no importaba. Está bien. Y no entendí el 1C del parcial. Igualmente cuando les demos las notas, Está la resolución. claro, les vamos a pasar la resolución para que ustedes mismos vean y comparen. Y en todo caso, si con la resolución no entienden, ahí lo consultan, ¿sí? Vieron la primera parte, el punto 4 del parcial, los criterios de corrección y después vimos la clase. Claro, está bien.
En el punto, igual, el punto 1C tenían su ácido clorhídrico y estaban en presencia de una sal. Lo que tenían que hacer era, como les cambia la fuerza iónica la presencia de la sal, tenían que plantear el pH en términos de actividad, de protones, y ir a calcular el coeficiente de actividad calculando previamente la fuerza iónica. O sea, ustedes saben calcular fuerza iónica. En este caso no se despreciaba el ácido, si no lo recuerdo, porque en realidad es un ácido fuerte, está completamente disociado. Tienen el ácido y la sal para calcular la fuerza iónica y ir a la ecuación de Debye para poder obtener el gamma protón. Con el gamma protón y la concentración de protones del ácido que tenían la actividad y podían calcular el pH. Era sencillo, nos pareció, porque tenían la ecuación dada, no tenían que saber nada de memoria. Y ni siquiera era un ácido débil como el del seminario, donde uno tenía que recalcular una constante, ¿sí? Me pareció que el cálculo de recalcular un pH era más fácil, porque sacaban un solo coeficiente y ya estaba resuelto. Lo que tienen que tener en cuenta siempre es cómo se define la actividad, ¿sí? Que es el coeficiente de actividad por la concentración. Si no pierden eso de vista, no sé, era sencillo. De todos modos, no definía que aprobaron o no aprobaron el ejercicio, si hacían ese inciso o no. De hecho, creo que tenía bastante... creo que valía... Es más, creo que valía 20 y ese valía 5. Que tenía 3 incisos. El que corregí yo era el del buffer, que valía 12 y 13, para no poner 12.5 y 12.5, que es más lío, 12 y 13, que calculara la masa a agregar para preparar un buffer de pH tanto, y después que calcularan el pH final frente a un agregado. Estrictamente uno debería darle un poco más de puntaje tal vez a la parte B, ¿sí? Que es más difícil de plantear que la parte A, pero para no matarlos quedó distribuido así. Era el problema del seminario, copiado textual del seminario, supongo, ¿sí? Ya se habrán dado cuenta de eso. Y bueno, no, con mi ejercicio no tuvieron muchos problemas. Y Paula corrigió el del cálculo del vinagre. Sí. Era un ácido débil con una base fuerte, la titulación. Sí. Sí, bueno, ahí vi como un par de cosas que por ahí se presentaron en algunos alumnos, pero por ahí lo comento el miércoles que están todos. Claro. Pero sí, ese creo que era el único que no estaba tal cual el seminario, pero se vio el miércoles creo que fue, que se dio. Pero sí, el miércoles lo vemos. Dale. Les comento.